Sé que ya has hablado de estos temas anteriormente, pero es que es una historia muy particular, famosa aquí en Ciudad Obregón, Sonora, y sé que es una historia que jamás podrás olvidar. La historia que estoy a punto de compartirte me la envía un seguidor que transmisión con transmisión en vivo que hacemos por otra red social siempre se hace presente con una de las mejores anécdotas que podemos compartir en la noche. Lo hemos apodado como el Señor Miedo o el Señor Terror para algunos. Sus historias nunca tienen desperdicio y el día de hoy quisiera compartirte una de las que él me envió una noche bastante peculiar. Y no te olvides de dejar tu comentario sobre qué es lo que opinas de esta historia. Crónicas malditas de las criptas satánicas de Ciudad Obregón, Sonora. Antes de que fueran leyenda, fueron concretas. Antes de que se convirtieran en ruinas malditas, fueron el sueño de un hombre oscuro, un hombre llamado Miguel Varela. En los años 80, al oriente de Ciudad Obregón, Sonora, en una zona bastante árida conocida como las Granjas Micas, se levantaron 5 estructuras bastante espeluznantes. Eran 5 estructuras góticas, muy extrañas para la ciudad. Eran como salidas de alguna especie de delirio europeo. Y en pleno desierto yaqui. Las mandó a construir Miguel Varela, un camillero del IMSS obsesionado con los temas de ocultismo. Siempre vestía de negro y se la pasaba hablando de constelaciones, portales y sacrificios como si hablara del clima. Nunca se supo bien quién fue quien financió esta macabra obra. Nunca se supo bien quién fue el que financió su locura. Pero entre pasillos de rumores se hablaba de sectas extranjeras, de símbolos invertidos, de túneles con rampas extrañas diseñadas para derramar un líquido rojo siempre hacia la salida del sol, como una forma de insulto a la luz. A su lado se construyó una especie de castillo sin terminar, conocido hasta el día de hoy como el Castillo del Diablo. A las estructuras se les comenzó a conocer como criptas, y aunque eran más bien templos siniestros, donde según la leyenda se hacían rituales con animales e incluso con gente, la realidad se terminó mezclando con la mitología urbana. Gente desaparecida, olores a carne quemada, figuras encapuchadas danzando por la noche y una familia supuestamente común que vive justo al lado de estas extrañas edificaciones y de la cual se dice cuida las criptas como veladores del mismísimo infierno. El seguidor me dice lo siguiente: lo que estás por leer no lo contó ningún noticiero, pero quienes lo vieron ya no son los mismos hoy en día. Aquel sábado por la noche, en Ciudad Obregón, el calor era irreal. Era como si el mismísimo infierno se hubiera abierto y arrimado al Valle del Yaqui para ver qué podía encontrar. Después de una tocada que hubo en la colonia México de la ciudad, un grupo de 10 amigos quería continuar la fiesta, y es que tenían el alma chispeante por las bebidas embriagantes. Aún tenían los oídos tapados después de tantos riffs de guitarras, y ese aire de libertad que solo la juventud experimenta hoy en día. Entre risas y planes sin destino, uno de ellos, apodado El Chino, quien era un tipo callado y amante de todo el tema del ocultismo, dijo casi en tono de broma: ¿y si nos lanzamos a las criptas satánicas? Un silencio incómodo cubrió el carro como si fuera una manta mojada. Algunos se rieron, otros hicieron gestos raros. 2 del grupo, Iván y Paola, pidieron que simplemente los fueran a dejar a su casa. No querían meterse en cosas de esas. Y es que algo les olía mal en cuanto decían la palabra cripta. Pero 8 de estos amigos, entre hombres y mujeres, decidieron aventurarse e ir a este lugar. Los que iban era el Chino, Betty, el Fideo, Karen, el Huicho, Abril, el Lobo y Andrea. Amistades formadas por años de vivir en el mismo barrio. Habían compartido muchas reuniones, bebidas, pedas, secretos, y creían saberlo todo de sí mismos. Hasta esa noche. Las criptas estaban rumbo al monte, una zona bastante retirada de la ciudad, conocida bien como las Granjas Micas.
Era un lugar rodeado de sembradíos secos, donde desde antes se rumoraban que pasaban cosas bastante extrañas. Al llegar el terreno estaba completamente oscuro y solo se podía ver a lo lejos la luz de una tenue fogata. Para ese punto ya eran las 2:17 de la mañana. Apagaron las luces del carro como quien apaga la esperanza. Bajaron y caminaron en absoluto silencio. Solo se escuchaban las piedras, las ramas y las hojas quebrarse debajo de sus propios pies. De pronto, el aire del lugar cambió por completo. Comenzó a oler a tierra podrida. Había una especie de humo denso. Apestaba a sudor seco y a algo más, algo metálico. Cuando llegaron a la colina en la que se encontraban estas criptas, se agacharon entre los matorrales. Y es que la escena que estaba transcurriendo frente a ellos parecía sacada de una película, no de terror, sino de esas películas que están prohibidas para verse por el ojo humano. Frente a ellos habían 8 personas encapuchadas de color negro. Formaban un círculo y alrededor de ellos alcanzaron a ver algo grabado en el suelo. Era una estrella invertida y justo en medio de este círculo había una cabra completamente negra, aún viva, pero amarrada de las patas, y no dejaba de chillar como si ya supiera cuál iba a ser su destino esa noche. Uno de estos encapuchados se encontraba hablando en una lengua bastante extraña, incomprensible para los chicos, y los demás que conformaban el círculo murmuraban una especie de oración en un tono bastante seco. Los jóvenes solo podían mirar desde los matorrales completamente congelados, y para ese punto Betty comenzó a sollozar. El lobo susurró que era mejor retirarse de ese lugar cuanto antes, pero el chino no se movía, parecía casi hipnotizado viendo el funesto ritual. Fue entonces cuando de manera abrupta todo cambió. Uno de los encapuchados giró la cabeza directamente hasta donde estaba este grupo de amigos. Pero es que no giró su cabeza de forma normal. No, giró la cabeza completamente, como si no tuviera huesos en su cuerpo. Y con su dedo señaló directamente el matorral donde estos chicos se estaban escondiendo. Sin correr, sin gritar, estos encapuchados comenzaron a dirigirse directamente a ellos. Y era como si se deslizaran. Parecían no tocar el suelo. Era casi como si estuvieran flotando. En ese momento el grupo se levantó y se echó a correr con el alma hecha triste. Cabe recalcar que para ese punto, algunos de los encapuchados ya se habían quitado las máscaras ceremoniales que tenían. Y alguno de estos amigos incluso reconoció el rostro de varios. Y es que eran personalidades muy conocidas dentro de Ciudad Obregón, Sonora. Algunos incluso decían que eran integrantes de una famosa iglesia, muy reconocida en el centro de Cajeme. Los amigos estaban corriendo como si el mismísimo diablo los estuviera persiguiendo. El monte parecía tragarse los gritos, pero no todos los amigos miraban hacia el frente. Betty, entre sollozos y gritos, se giró por un segundo a ver a los encapuchados, y fue cuando lo vio. Y es que uno de estos encapuchados se había tropezado con una piedra. Al caer, la máscara de piel que le cubría el rostro cayó al suelo, y con el reflejo de la fogata pudo ver claramente su rostro. El chino gritó en ese momento: «¡Lo conozco!». «¿Qué dijiste?», gritó Abril. «Ese güey, lo he visto en la tele, está muy metido en la política. Incluso va a los eventos de beneficencia. No puede ser». En ese momento alcanzaron a llegar al coche, pero las llaves no aparecían. El chino buscaba con sus manos temblorosas, mientras Karen vomitaba del miedo. En el retrovisor, alguien se asomó y alcanzó a ver a una mujer completamente desprovista de ropa. Tenía los ojos completamente en blanco y su piel era como de un papel viejo. Esta mujer les sonreía. Finalmente el carro arrancó, pero la carretera parecía interminable y no acabar. Las luces del tablero parpadeaban y los celulares dejaron de funcionar. Abril en ese momento, en su desesperación, comenzó a rezar. El fideo lloraba inconsolablemente en la parte trasera del carro
cubriéndose los oídos desesperado, pues aseguraba que escuchaba a su abuela fallecida gritándole y llamándole por su nombre. Andrea se rascaba la cara con desesperación. Sentía que algo la picaba desde adentro de su piel. Y lo más perturbador es que desde la cajuela se escuchaban golpes, golpes que no cesaban, uno tras otro, sabiendo que ahí no había nadie ni nada. Después de un largo y eterno susto, todos llegaron a sus casas sanos y salvos. Pero es que ahí no acaba todo. Cuando amaneció, el sol fue como un castigo para ella. El carro estaba estacionado frente a la casa de Betty. Nadie sabía o recordaba cómo es que habían llegado ahí, pero algo no estaba bien. Karen se quedó muda a partir de esa noche. Literalmente no volvió a pronunciar una sola palabra después de eso. Andrea aseguraba ver sombras, y estas mismas sombras le lamían los ojos cada noche que ella intentaba dormir. El chino desapareció. Se fue a los días y su cuarto estaba completamente vacío. Jamás regresaron a la normalidad. Los vecinos de por ahí cuentan que la familia que vive cerca de estas criptas es una familia tranquila, al cuidado de su nieto, ya mayor, pero nunca se los ve de día. Se dice que el señor trabaja como velador, pero velador de esos rituales, y que su nieto, con apenas 10 años, era capaz de hablar latín y escribirlo a la perfección con este líquido rojo proveniente de animales. Y es que Ciudad Obregón guarda muchos secretos y misterios, pero las criptas, esas no son ruinas, son puertas. Y cada tanto, cuando algún curioso se acerca, algo se abre, algo pasa y alguien no regresa. Hoy en día nadie habla de esto en voz alta, porque hay cosas que no solo te quitan la paz, también te quitan la voz. Las criptas satánicas continúan ahí, de pie, como esperando, y dicen que si caminas lo suficiente y te adentras especialmente de madrugada, puedes ver fogatas encendidas. Y si ves a los encapuchados, es mejor que corras. Pero no te atrevas a mirarles la cara, porque si lo haces, no estarás para contarlo. Y bueno, chicos, esta fue la anécdota que me compartió el señor Miedo, señor Terror, alias que mis seguidores le dieron especialmente con cariño después de varias anécdotas de este estilo, hablando de los misterios y casos más tenebrosos de Sonora. Nos veremos en un próximo video. No te olvides de seguirme y activar la campanita para ver más material paranormal de Ciudad Obregón, Sonora, México y el mundo. Chao.